Libro de Efesios, capítulo 2. Y en este capítulo 2 del libro de Efesios vamos a hablar sobre la obra vivificante de Dios. En otras palabras, ¿cómo fue que Dios le dio vida a la iglesia? En el capítulo 1 vimos que la salvación de nosotros es un plan eterno que lo hizo Dios, en el cual no participamos, solo lo disfrutamos. Fue Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo los que planearon nuestra salvación. Antes de todas las cosas, antes de hacer cualquier cosa, ellos hicieron un plan. Así que si usted quiere decir, ¿qué fue lo primero que Dios hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Un plan. Un plan. Después ejecutó su plan, y parte de ese plan es la salvación suya y la salvación mía, la salvación de un pueblo para que sea el pueblo de su Hijo, un pueblo santo y un pueblo conforme al carácter y la naturaleza de Dios, un pueblo apartado para Él. Pero en el capítulo 2 vamos a hablar sobre esta obra vivificante de Dios, la obra que Dios Padre hizo y cómo la hizo. Y vamos al versículo 1, por favor, de Efesios capítulo 2. Por favor, abran sus Biblias y vamos a estudiar. Dice la palabra de Dios, versículo 1. Leamos todos juntitos, leamos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hasta ahí, hasta ahí. Lo primero que vamos a mirar en esta parte es la obra vivificante de la iglesia. En esa obra vivificante de Dios, la obra vivificante de la iglesia, que está desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Posiblemente no llegamos sino hasta el versículo 3 hoy, no más. Vamos a luchar por llegar hasta el versículo 3 y espero que me alcance el tiempo que falta. Lo primero que vemos en esta parte es el dador de la vida. El dador de la vida es Dios. Dios fue el que nos dio vida y nos la dio a través de Cristo Jesús. El ser humano, para vivir eternamente, tiene que nacer dos veces. Escuchen, hermanos. El ser humano, para poder vivir con Dios eternamente, tiene que nacer dos veces. Una, tiene que nacer de sus padres y venir a la vida física. Venir a la vida física. Sin vida física no hay vida eterna. Pero después de estar en la vida física, tiene que nacer por segunda vez. Y no es que tenga que regresar al vientre de una madre o de una mujer para volver a nacer. El segundo nacimiento es por la fe en Cristo Jesús. Para que una persona nazca de nuevo, tiene que poner su fe en Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador. Para que llegue a ser una nueva creación, por lo tanto una nueva criatura creada en Cristo Jesús. La Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación. Los que van al infierno solamente nacieron una vez, de sus padres nomás. Y por nacer de sus padres nacieron pecadores, o nacimos pecadores. Y al nacer pecadores, nacimos condenados, dice la Biblia. Todo ser humano, el niño más pequeño. Aquí hay una hermana que está embarazada, ¿cierto? ¿Cómo va ese proceso, hermano? ¿Pero sabe que su hijo es un ser pecador? Sí. Ese niño allá en el vientre de ella es un ser pecador apartado de Dios. Y eso duele decirlo, pero así es. Va a nacer y nace en pecado, separado de Dios. Y necesita conocer a Jesús. Por eso el trabajo más importante es que busquen a Dios. Y el trabajo más importante con su niño es que le enseñen a Dios. No es que sea universitario, ni bachiller, ni profesional, sino que sea un creyente, convencido de quién es Cristo Jesús. Porque si nace de ellos solamente, terminará en el infierno. Si nace de sus padres solamente, terminará en el infierno. Pero si nace de sus padres y conoce a Jesús, tendrá vida eterna. Ese es el principio bíblico en el cual debemos creer, en el cual la Biblia nos menciona por todos lugares. No tiene que ver con ser religioso, ni pertenecer a X o Y denominación. Tiene que ver con la vida y la relación con Cristo Jesús. Por eso el texto empieza diciendo, y Él, solo Él, nadie más, os dio vida. ¿Cuántas fuentes de vida hay? Una sola fuente de vida, un solo dador de vida y uno solo que tiene vida por siempre, Dios. Y si Dios es el que da vida, el que recibe la vida tendrá vida por los siglos de los siglos con Él. Porque es interesante que los que van al infierno, ¿por cuánto tiempo van a vivir en el infierno? Por siempre, pero separados de la gloria de Dios y bajo la ira de Dios por los siglos de los siglos.
Nadie en la tierra jamás ha conocido ni conocerá lo que es el sufrimiento de la ira de Dios para el infierno, excepto el Hijo de Dios, que lo sufrió en la cruz. Porque la ira de Dios vino sobre Él al 100%, por culpa tuya y por culpa mía. Entonces, el dador de la vida es Cristo, es Dios a través de Cristo. Y dice, Él fue el que dio vida ¿a quiénes? A los que creen. A los que creen. En el libro de San Juan, vamos un momentico al libro de San Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3. Un versículo muy conocido que ustedes han oído, de hecho conocen y algunos ya se lo saben, que es el versículo 16 hasta el versículo 18 del Evangelio de Juan, capítulo 3. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, solo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y qué bueno que usted pertenezca a ese grupo de todo aquel. ¿Por qué? Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo? Porque el mundo ya estaba condenado. Y uno de los principios de la ley es que nadie se puede condenar dos veces por el mismo delito. Como el mundo no se podía condenar más de lo que estaba condenado, entonces el Hijo de Dios vino para salvarlo. Y en este momento el Hijo de Dios no está condenando a nadie, está salvando a los condenados, para que no vayan a la condenación y permanezcan condenados por los siglos de los siglos. Por eso quiero que entiendan todos que no se trata de tener una religión, no se trata de ir y venir, no se trata de leer Biblia, no se trata de lo que yo quiero ni lo que usted quiere, se trata de tener una relación personal con Dios a través de Cristo Jesús. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por eso Él es el único dador de vida. Les he preguntado muchas veces y les vuelvo a preguntar, ¿necesita usted algo más aparte de Cristo? Y entonces, ¿por qué vivimos en este mundo enredado en todo y separados de Él? ¿Y por qué siempre tenemos más tiempo para todas las demás cosas, menos para Él? ¿Por qué? Porque somos mentirosos, hermanos, y sabemos, pero no creemos. Vaya allá afuera y pregúntele a alguien, ¿cree en Dios? Dicen, sí, claro que sí. Pregúntele, ¿se emborracha? Sí. ¿Miente? Claro que sí. ¿Hace lo que da gana? Sí. Entonces, no conoces a Dios, solo sabes. Es interesante que el mismo diablo, que sabe de la existencia de Dios, ve a Dios y habla con Dios, tiembla delante de Dios. Y nosotros los creyentes temblamos y nos van a echar del trabajo, temblamos y truena, pero no temblamos delante del Dios Todopoderoso, quien dio la vida por nosotros. Él fue el que nos dio vida. Y el versículo 18, mire lo que dice la Biblia: el que en Él cree, en ese dador de vida, porque para poder creer en el Padre hay que creer en el Hijo, y para poder creer en el Hijo hay que creer en el Padre. Y la fe tanto en el Padre como en el Hijo la produce el Espíritu Santo. Dice, el que en Él cree, ¿qué dice? No es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque nació condenado. Y como no creyó en el unigénito, en el nombre del unigénito de Dios, entonces sigue en condenación. Nosotros no buscamos a Cristo, Él nos buscó a nosotros. Y nosotros creímos en Él porque Él nos dio la fe para creer. Y esa fe vino por la palabra y por el Espíritu Santo. Pero ese maravilloso volver allá, el que nos dio la vida es el dador de la vida, es Cristo Jesús. O es Dios Padre a través de Cristo Jesús. Porque es maravilloso que todo eso lo hizo en Cristo. En el versículo 4 del capítulo 2 de Efesios, vamos un momentico allá. No pierdan Efesios porque siempre vamos a estar regresando ahí. Es interesante cómo empieza el versículo 4. Dice, pero Dios, ¿quién fue el que nos dio todo? Dios. ¿Y a través de quién y en quién nos dio todo? De su Hijo Jesús. Todo proviene del Padre a través del Hijo. Si alguien quiere tener algo de Dios, ¿a quién debe buscar? A Cristo. ¿Saben que hay muchos creyentes que buscan la oración pero no a Jesús? ¿Saben que hay muchos que confían en la oración más que en Cristo? Y van y claman a Dios en oración, pero sin Jesús.
y no serán oídos. Y pretenden que Dios les dé a ellos algo sin Cristo. No funciona. Solo a través de Cristo. Porque todas las cosas Dios Padre las puso y las escondió ¿en quién? En Cristo. Y las disfrutamos en Él. Él nos dio vida. Ahora, en el versículo 2 y versículo 3 empezamos a mirar básicamente la condición inicial de la iglesia. La condición inicial del material de la iglesia. Recuerde que la iglesia Dios la compara con un edificio. Y un edificio tiene muchos materiales, ¿cierto? Pero lo mayor que tiene son ladrillos. El cemento es para pegar, ¿cierto? Pero usa ladrillos. Cada creyente es un ladrillo. Ahora, ¿cuál es por lo general la materia prima de un ladrillo? Barro. Y ustedes pueden ir a una ladrillera y mirar, ustedes compran los ladrillos, pero vayan allá lo que el ladrillo era antes, ¿qué era? Barro. Un montón de tierra entre la tierra. Y a veces entre el escombro, entre la maleza, entre raíces, entre podedumbre. Y tienen que echar esa tierra allá en un hueco. Tienen que limpiarla, sacarle toda esa mugre. Y después empezar el proceso de pisarla y pisarla y pisarla. Hasta que coja una contextura correcta para meterla en un molde. Y después al horno. Y después sale el ladrillo. Pues déjame decirte que usted y yo no somos diferentes a lo que éramos antes de que ser ladrillos verdaderos. Antes de que el Señor nos cogiera, nos apartara, hiciera el proceso con nosotros, con la palabra, con evangélicos canzones que llegaban a la puerta, tocaron la puerta, ¿cierto? Con evangélicos canzones que nos decían, crea, arrepiéntase. Y a veces le cerrábamos la puerta como le cerramos a los testigos de Jehová, ¿cierto? No sé cuántos de ustedes insultaron a los evangélicos, les dieron piedra, se rieron de ellos, ¿cierto? Pero gracias a la obra de Dios con ellos, porque nos pisoteaban, ¿cierto? Que se metían en la vida nuestra, que nos hacían molestar, levantándonos temprano, acostándonos tarde, llegando cuando menos los esperábamos. Gracias a ese proceso, hoy somos ladrillos en el edificio de Dios. Ahora mire lo que dice el versículo 2. Y Él os dio vida a vosotros. Sí, ¿cuándo? Cuando estabais muertos. Allá como el barro que aún no ha sido procesado para hacer ladrillos. Y eso es lo que dice, éramos material muerto. ¿Y cuándo morimos? Génesis capítulo 2, versículo 17. El Señor le dio una advertencia al hombre cuando lo hizo. Recuerde que Dios hizo al hombre bueno y bueno en gran manera. Y le dio una advertencia en Génesis 2:17 y le dijo estas palabras. En versículo 16, voy a leer 16 y 17, dice, y mandó Jehová, Génesis 2, 16 y 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comiereis, ciertamente morirás. Y ese día morimos todos, todo ese día fuimos apartados de Dios y quedamos condenados, separados completamente de Dios por nuestros delitos y nuestros pecados. Éramos material muerto, dice la Biblia, en delitos y pecados. Esa palabra delitos es caídos completamente, incapaces de levantarnos para ver a Dios e incapaces de satisfacer a Dios y huyendo de Dios por nuestros propios pecados. Alcen la mano los que alguna vez huyeron de sus papás por las embarradas que hicieron. Y corrieron, y corrieron, y corrieron. Casi todos, ¿no? Los adultos, básicamente, los que pasamos los 30, nos tocó eso. Los de hoy en día son los papás los que corren de los hijos. Sí, es triste, pero así es. Pero a nosotros sí nos tocaba correr. Porque nuestros padres, con lo que cogían, nos daban. Entonces, una vez yo corrí por una huerta de mi padre. Dañé un poco de papa mientras que corría. Pero recuerdo ese día. Lo bueno es que los papás no pueden alcanzarlo a uno, ¿cierto? Pero no sé cómo papá cogió un palo y me lo tiró y me lo clavó entre las piernas mientras que yo corría. Le dañé más papa todavía, pero me alcanzó. Gracias a que ellos nos corrigieron, hoy vamos donde vamos. Gracias a que Dios los usó. Pero esa rebelión y esas carreras se deben a que somos material muerto. Y éramos material muerto, rebeldes, desobedientes.
Y muchos de nosotros seguimos dejando que ese material muerto nos siga controlando, porque ese material muerto sigue en nosotros todavía, esa carne putrefacta, mentirosa, dañina. Alcen la mano los ladrones que hay aquí, alcen la mano. Alcen la mano, que todos ustedes son un montón de ladrones en su carne, mentirosos. Alcen la mano los mentirosos, asesinos, violadores, homicidas. Todos en la carne somos así, todos en la carne. Pero alcen la mano los que son santos en Cristo, perfectos en Cristo, limpios en Cristo. Esa lucha está en usted y en mí. Y somos nosotros humanamente los que decidimos quién controla nuestra vida. La inmunda que está en nosotros o la divina que también está en nosotros por el Espíritu. Pero antes éramos material muerto en delitos y pecados. Esta palabra la uso aquí, pero realmente no es la correcta. Enfermos con una relación rota para con Dios. Uso esa palabra enfermos sencillamente por una condición depravada, completamente deteriorada. Porque el pecado no es enfermedad, el pecado es rebelión contra Dios. Hoy vemos a un hombre que le pega a la mujer, dice, debe estar enfermo psicológicamente. Últimamente hemos escuchado que el gobierno está luchando para sacar una ley que le dé cadena perpetua a los violadores. Y la mayoría del pueblo colombiano ya está en contra. La pregunta es, si usted le preguntan, ¿debe tener cadena perpetua un violador? ¿Usted qué dice? Sí. Yo le digo, no. Debe morir. Eso dice el Señor. Cualquier violador, fornicario, adúltero, debe morir. Esa es la ley de Dios. Dios no hizo prisiones para que el hombre pague su pecado, excepto una, que es el infierno. Todo pecador, según la Biblia, que cometa delitos de esa magnitud, porque son pecados de muerte, debe morir. ¿O no es así? Eso dice la Escritura. Nosotros los cristianos no podemos matarlos, tenemos que predicarles el evangelio y perdonarlos, pero la ley sí debe hacerlo. Pero como nunca miran la Escritura, no entienden que ellos están muertos en delitos y pecados, y aunque los metan en la cárcel, aunque los lleven a un reformatorio, seguirán caídos y muertos, y una vez les den papaya, lo volverán a hacer. Solamente hay un poder transformador para ellos, y no es un psicólogo, no es un psiquiatra, no es un proceso, es Cristo Jesús, que es el único que le da vida al pecador. No más. No más. Ayer hablando con el hermano que está en la clínica, con sus hijos, me decía, pastor, no le vaya a decir que tiene cáncer. Y yo con unas ganas de decirle. Y le dije, ¿y por qué y cuándo lo van a hacer? Ellos me dijeron, muy pronto, pero queremos que lo haga un psicólogo. Yo le dije, no. Son ustedes los que deben decirle. Acérquense a él. Como ustedes ya saben, díganle las cosas con amor. Papá, los médicos han dicho que usted tiene esto y esto, pero no se preocupe, Dios es el que decide. Hable con él. No necesitamos un psicólogo que nos diga la verdad. Necesitamos alguien que nos ame, que nos diga la verdad, porque la verdad nos hace libres. Y la verdad siempre será eficaz solo cuando venga de parte de Dios a través de un creyente. Porque el impío, como no está en Cristo, es mentiroso y le sirve al que miente. Por lo tanto, esa verdad no tiene el mismo efecto que cuando viene de Dios a través de un siervo de Dios. ¿Y a cuántos de ustedes Dios los hizo veraces? Wow, Señor, cambia este pueblo mentiroso. ¿A cuántos de ustedes Dios los hizo veraces? Claro que los hizo veraces en Cristo Jesús. ¿O no? Claro que sí. ¿Cuántos de ustedes son veraces en Cristo Jesús? Pero ya, ahora sí. Yo estoy hablando con un pueblo creyente ya. Dice, pastor, explique, ¿cierto? En Cristo, ¿cuántos son veraces? Entonces, ¿cuántos de nosotros Dios nos tolera que digamos mentiras? ¿A cuánto Dios le agrada que digamos mentiras? Ahora, ¿cuántos de ustedes mienten todavía? No deberíamos hacerlo. Aunque somos mentirosos en nuestra parte carnal, no deberíamos
dejar que la carne nos controla. Porque cada vez que mentimos, es el viejo material el que está volviendo a controlarnos. Vamos a Romanos un momentico, por favor. Romanos. Mire la advertencia que Dios nos hace en Romanos capítulo 6, por favor. Romanos capítulo 6. Versículo 11 en adelante. Dice el Señor: así también vosotros, considerados muertos al pecado. Recuerde que antes el pecado nos tenía muertos, pero Cristo nos dio vida. Ahora yo debo considerarme muerto al pecado porque estoy vivo. ¿Cuántos están vivos? Amén. Pero deben realmente mostrarlo. Dice, considerándose muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús, porque solo Cristo es el dador de vida. Escuche, como nosotros estamos en Cristo y estamos vivos para Dios, pero muertos para el pecado, dice, no dejen reinar pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en vuestros propios deseos. Por eso les he dicho, hermanos, todo el que busca que se haga lo que quiere, está dejando que sus deseos lo controlen. Cuando sus deseos lo controlan, usted está buscando la muerte. ¿Por qué? Porque está dejando que el pecado gobierne su vida, porque le está dando a la vieja naturaleza el gobierno que ya no tiene sobre usted. Y cuando yo le doy gobierno a mi vieja naturaleza, estoy menospreciando al Espíritu Santo, estoy menospreciando la obra de Jesús y estoy menospreciando la sangre en la que fui lavado, dice la Escritura. En Hebreos 10 dice eso. Por eso dice, ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Mira, hermanos, tus ojos, tu boca, todo tu cuerpo, todo mi cuerpo debe ser protegido de todo lo que hay a nuestro alrededor. Nos paramos frente a un televisor, estamos presentando nuestros ojos para que vean toda cuanta basura sale por un televisor. Y no estoy en contra de los televisores, pero la mayoría de los programas hoy en día desagradan a Dios, ¿o no es así? Desagradan a Dios. La mayoría de mensajes que llegan a sus celulares son basura. Y les ruego un favor, hermanos, porque aquí en la iglesia hay un montón de supersticiosos, agoreros y brujos, que cuanto mensaje que dice, si no lo pasas a 10 personas o a 20 personas, no se te va a cumplir el deseo, y ¡prum!, lo mandan. Esos son agoreros y brujos. Qué pena que le diga el que lo haya hecho. No sé quién lo ha hecho, yo no leo. Un mensaje de 20, casi media hora uno corriendo el celular para que diga, ¿cuál es el final? Al final, envíalo para que esta cadena no se rompa, y antes de enviarlo pide 3 deseos. Hermanos, por favor, no hagan eso. Eso le pertenece a la gente muerta en delitos y pecados. Muerta en delitos y pecados. Que dejan que su carne gobierne, que dejen que su carne los manipule, porque no tienen el Espíritu de Dios que los controla. Y si lo tienen, no le obedecen. Por eso es maravilloso, no presenten vuestro cuerpo a ellos. ¿Por qué? Dice el versículo 14, porque el pecado no debe enseñorearse de ustedes, de nosotros, pues no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia. En delitos, en toda clase de delincuencia, la palabra delito básicamente tiene que ver con la violación de todo lo que Dios nos manda. Recuerde que pecado es errar al blanco, es ir en contra de Dios. Por eso la palabra delitos y pecados, errados en cuanto a Dios. No podemos ni alcanzamos a satisfacer a Dios. No hay un ser humano en la tierra que por sí mismo pueda complacer a Dios en nada. No hay un ser humano en la tierra que pueda agradar a Dios en nada. Yo le hago una pregunta, ¿cuántas de las obras que hacen los impíos allá afuera, por más buenas que sean, agradan a Dios? Ninguna, porque no tienen a Cristo. Ahora la pregunta que yo les hago a ustedes y yo que tenemos a Cristo, ¿cuántas de nuestras obras agradan a Dios? Solo aquellas que usted haga en la obediencia correcta a la palabra, bajo el Espíritu Santo y con el propósito correcto. Porque fuimos diseñados para nuevas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, dice el versículo 10. Y no es hacer las cosas como nosotros queremos, es hacer las cosas como Dios las quiso. Y eso éramos nosotros, eso éramos antes, material muerto en delitos y pecados. Pero no se le olvide, esa materia sigue en nosotros. Por eso Pablo proclama abiertamente, ¿quién me podrá librar de este cuerpo? De muerte. Y hay uno solo que puede hacerlo. ¿Quién es? Cristo Jesús. Por eso usted sin Cristo
es siervo de Satanás. Y usted sin Cristo le sirve a Satanás todo el tiempo. Todo el tiempo. Algunos usan la Biblia para justificarse y usan la Biblia para descargar la conciencia, pero no funciona así. Realmente nuestra conciencia solamente descansa y tiene paz cuando es Dios que nos está controlando. La obediencia no tiene que ver con hacer lo que Dios me manda. La obediencia tiene que ver con hacer lo que Dios me manda en la fuerza de Él, dependiendo de Él y para la gloria de Él. Eso es obedecer. Y eso es una obra que usted y yo no la podemos hacer en nuestra carne. Solamente el Espíritu Santo la hace en nosotros, en la nueva naturaleza que puso en nosotros. Ahora, el hombre vive en una total hostilidad. El hombre sin Cristo vive en una completa hostilidad contra Dios. Vive rebelado contra Dios. Vive rebelándose contra Dios y está en rebelión completa todos los días porque vive delitos y pecados. ¿Para cuántos del mundo hoy en día la homosexualidad es correcta? ¿Para todos? Para todos. Y la defienden. Y es interesante cómo en el pueblo de Dios se permite cualquier clase de vestido, cualquier forma de vestir, practicando lo mismo. Hablamos de que no debemos ser fornicarios. Pero ¿qué hace un hombre o una mujer cuando se viste mal? ¿Qué hace? Provocar a otros a la fornicación y ser provocados a la fornicación, ¿cierto? Sencillamente a desear el otro por el cuerpo nomás. Allá afuera es normal. Allá afuera es normal. No sé si han visto una propaganda en la televisión donde una jovencita se sube con minifalda al bus y mira para todos lados donde sentarse y ve un montón de muchachos y como que le da pena sentar a los muchachos con la minifalda. Entonces se sienta al lado de un viejito. Y el viejito entonces escribe en un papelito, por eso pasa lo que les pasa, ¿no? Y la televisión y el mundo dice que eso es violencia. Eso no es violencia. Eso es verdad. Porque hoy en día la gente llama a lo bueno malo y a lo malo. Por eso es necesario, hermanos, entender, el ser humano está en completa rebelión con Dios. Y cuando usted y yo no actuamos en obediencia a Dios, actuamos en contra de Él. Y todo lo que usted crea que está haciendo bien, pero no lo está haciendo conforme a la palabra, es rebelión a Dios. Y las consecuencias vienen tarde que temprano, pero negativamente. Negativamente, hermanos. Pero porque sé que muchos de ustedes creen que están haciendo muchas cosas bien y no se dan cuenta que la están haciendo en contra de la palabra de Dios. Por eso tenemos que mirar, hermanos, porque no podemos dejar que nuestro viejo material nos controle, sino que nos controle el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pablo explica realmente que la salvación está fuera del alcance de las posibilidades del hombre, es decir, que el material en que nosotros estábamos muertos. Está diciendo básicamente que la salvación está fuera del alcance de las posibilidades humanas. Nosotros nos gusta salir allá afuera y decirle a la familia, a los amigos, conviértase al Señor, busque al Señor, lea la Biblia, ore y verá que cambia. Pregunta, ¿eso es correcto decirlo? Eso es como ir uno a un velorio, acercarse al ataúd del muerto y decirle, oye, ya tienes que cambiar de vida. Mira, si usted empezara a hacer las cosas bien, mejoraría. Levántese, hombre, de ahí. Empiece a amar a su esposa, a sus hijos, cosa que no hizo. Ya deje de emborracharse porque la borrachera lo llevó allí, el trago. Haga eso. Está muerto. Está muerto. ¿Cómo están la gente sin Cristo allá afuera? Muertos. Y la única manera de que esa persona cambie no es que usted le dé consejo, lo mande a leer la Biblia ni ore por él. Es que le presente a Cristo y usted mismo le ruegue a Cristo que haga una obra en él. Porque el único dador de vida es Él. Y si Él no le da vida, sigue muerto en delitos y pecados. ¿Se ha dado cuenta que usted aconseja a muchos amigos y en la vida, imagen de Dios que tienen? Sí, es cierto. Uy, sí, claro que sí. Gracias. Y se van. ¿Y al otro día dónde están? Haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque la vida espiritual está fuera de la posibilidad de la persona. Sin Cristo está fuera, pero no de usted y de mí. Porque Dios obró en usted y en mí vida, para que podamos vivir la vida de Dios y la vida de Dios se manifieste en nosotros. Gracias
al operar del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, tenemos que entender ese principio. Por eso en los versículos anteriores, vamos a ver un momentico ahí otra vez en el capítulo 1. Nosotros tenemos que entender, el versículo 19, cuál es el poder que opera en nosotros y que debe operar en el impío para que cambie. El versículo 19 dice, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. En el 1:19 de Efesios, estamos en Efesios. Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo Jesús, o sea, el Espíritu Santo, resucitándole los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El mismo que levantó a Cristo entre los muertos es el mismo que nos sacó a nosotros de esa condición muerta. El mismo que subió a Jesús a los cielos es el mismo que nos ha levantado a nosotros de la inmundicia y nos ha dado la vida que tenemos. Y un día nos va a llevar y nos va a sentar con Cristo por los siglos de los siglos. Pero tenemos que entender qué éramos antes. Y Pablo dice muy clarito en otro libro, y esto eran algunos de vosotros, ya no. Por eso el que se atreve a decir que es de Cristo y no tiene cambios, no es de Cristo. El que se atreve a decir que es cristiano y se deleita en el pecado, no ha conocido a Cristo. No ha conocido a Cristo. Porque tenemos que entender realmente que el del Señor aborrece el pecado y sigue a Jesús. En el versículo 2 de Efesios 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese material no solamente estaba muerto, ese material era un material en esclavitud. En esclavitud. Toda persona que está sin Cristo es un esclavo del mundo, de las cosas del mundo, de la carne y de los apetitos de la carne. Por tanto, es esclavo de Satanás y siervo de él. Nosotros éramos eso antes de conocer a Cristo. Por lo tanto, debe de verse diferencia en nosotros a la vida de los demás. Somos el pueblo que es luz y puede estar en cualquier lugar sin hacer lo que los demás hacen. Somos ese pueblo. Mire lo que dice el texto. Era material en esclavitud. El texto dice, en el versículo 2, en los cuales ¿qué? Anduvisteis. O sea, habla de un estilo de vida antigua. Actitudes, relaciones, acciones, metas que eran conforme a la atmósfera hostil de este mundo. ¿Cuántas de las cosas que el mundo hace son agradables a Dios? Ninguna, hermano, ninguna. Y no estoy hablando de que hicieron un carro, no, de las acciones de ellos. ¿Cuántas? Ninguna. Y lamentablemente el mundo desagrada a Dios. Y todo lo que hay en el mundo, en ese sistema, desagrada a Dios. Y nosotros podemos vivir en este mundo agradando a Dios, haciendo lo que es correcto, pero tenemos que entender muy bien que nosotros ya no somos de allá, somos de un nuevo mundo. Por eso el texto dice, en los cuales anduvisteis en esa situación. Si vuelvo a tomar el versículo 1, básicamente habituados al error, o sea, en delitos y pecados. Alcen la mano aquí los que alguna vez fueron borrachos. Les gustó tomar. Alcen la mano los que tuvieron en borrachera, ¿cierto? ¿Los controlaba al trago, sí o no? Sí. La solución era el trago. La diversión era el trago. Todo lo tenían que hacer con trago. Pregunta. ¿Qué beneficios tuvieron de eso? ¿Qué buen beneficio? No. De hecho, ustedes se pueden acordar la misericordia de Dios para con ustedes, que no la tuvo para los compañeros de trago de ustedes, porque la mayoría están muertos. ¿Cierto? La mayoría están muertos. Y si Dios no lo hubiese sacado de allá, ¿dónde estarían? Muertos. Porque lamentablemente la paga del pecado es muerte. El que es esclavo del pecado terminará muriendo antes de tiempo y bajo el juicio de Dios por su pecado. Por eso es necesario que entendamos, hay hermanos que todavía siguen esclavos a muchos vicios que deben dejar. Porque mientras que siguen esclavos a los vicios, no es Cristo quien los está controlando, es su propia carne. Porque los vicios pertenecen a la carne, no al espíritu. Y hay espíritus contaminados por los vicios de la carne.
por las obras de la carne. Espíritus esclavos a su propia carne, controlados por el mundo y por Satanás. Y dice la Biblia, ustedes anduvieron. ¿Qué significa? Que si son de Cristo, ya no lo hacen. Ya no lo hacen. Por eso, en los cuales anduvimos en otro tiempo. Ahora, es interesante, cuando estábamos allá, en esos tiempos, ¿a quién seguíamos? Dice el versículo 2, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, conforme al espíritu de este mundo. O más bien, conforme al espíritu que controla este mundo. ¿Cuál es el espíritu que controla este mundo? El de Satanás. Es interesante, el sistema del mundo lo gobierna Satanás. Por eso el trabajo lo aparta a usted de Dios y de la familia. El estudio lo aparta de Dios y de la familia. El trabajo lo aparta, todo lo que tenemos en este mundo nos aparta de Dios y de la familia. Y los creyentes dicen, pero hermanos, y le dan prioridad a las cosas de este mundo antes que a Dios y antes que a su propia familia. El Dios de los cielos ha prometido que si usted trabaja de la manera que Dios lo manda, Dios lo sostiene a usted. No le da todo lo que el mundo quiere, ni le ofrece todo lo que el mundo puede darle, pero lo sostiene hasta el día final con lo que necesita para vivir y estar contento. ¿O no es así? Pero nosotros lamentablemente amamos a veces más el mundo y las cosas que están en el mundo que a Dios. ¿Cuántas familias de ustedes, o de nosotros en general, hemos tenido peleas porque no compramos el nuevo televisor, el nuevo celular? He visto cómo algunos hermanos cambian su comedor viejito, que es madera pura, por uno nuevo, que se les pudre. En menos de un año tienen que volverlo a cambiar. El de antes aguantaba a los niños cualquier reguero encima y lo limpiaban y quedaba bueno. El de ahora, cualquier cosa que derramen encima, se lo deterioró. ¿Por qué? Solo por la novedad, solo por la innovación, solo por amar el sistema de este mundo. Y dice la Biblia que los que están en el mundo siguen conforme a la corriente de este mundo. La idea es que van para donde todo el mundo va y quieren todo lo que el mundo quiere. Lo que el vecino tiene, lo quiere usted. Lo triste es que el vecino no quiere lo que usted tiene. ¿O no es así? ¿Su vecino quiere a Cristo? No. Pero usted sí quiere tener el carro, la casa, las fiestas y la vida que tiene el vecino. Pero el vecino no quiere a Cristo. Siguiendo la corriente de este mundo. Y esa palabra, siguiendo el espíritu de este mundo, es siguiendo el sistema, la esfera contaminada por el mal. Recuerde, vamos a 1 de Juan, un momentico por favor. Vamos a 1 de Juan, hacia el final de la Biblia. En 1 de Juan, hacia el final de la Biblia, capítulo 2, versículos 15, 16 y 17, por favor. No me preocupen que hay almuerzo aquí, nada, no tienen que correr a la casa demasiado. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, 16 y 17 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿y ese todo qué es? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, de lo que usted quiere, y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso, hermanos, no hay que vivir en esa naturaleza donde vivimos, en el hábito de errar según el espíritu del mundo y lamentablemente siguiendo al diablo, porque el 2.2 de Efesios otra vez dice: siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Recuerde que esa palabra conforme es conformados, o en el molde de. En el molde de. Si yo le hago una pregunta general a todos: ¿cómo se viste usted? ¿Como Dios quiere? ¿Como usted quiere? ¿Como el mundo le otorga? ¿Cómo se viste usted? Pregunta: ¿está en el molde de Dios o conforme al mundo y al príncipe de este mundo? Con mi esposa hemos recorrido casi todos los almacenes ya de Río Negro. Con las damas, cuando uno sale a salir, uno recorre toda la ciudad siempre, ¿cierto?
Pero hemos recorrido buscando un pantalón adecuado para una mujer creyente y no se consigue fácilmente. Es muy difícil ya conseguir un pantalón que le quede bien a una mujer, que no muestre su cuerpo, que no la haga sensual. Es muy difícil. Ya no hay ropa para un creyente en este mundo. No, sí hay todavía, pero hay que buscar. Y la mayoría no es conforme al modelo. La mayoría no es conforme a la moda, ni conforme a los gustos, pero es conforme a Dios. Por eso es interesante, hermano, tenemos que aprender, no conforme a este mundo, ni conforme al príncipe de este mundo. Recuerda la palabra de Jesús en San Juan capítulo 8 al pueblo de Israel: vosotros sois hijos de vuestro Padre. ¿Y por qué? Porque les gusta hacer lo que a Él le gusta. Por eso es importante entender este principio. Entender este principio, hermanos. Como decía nuestro hermano Ricardo, la vida no es como uno la quiere. La vida es como Dios nos la dio. Y el hermano Ricardo estaba contando la situación de ellos. Pero hermano, la situación de Jesús fue peor. Ustedes han vivido bien y están bien comparado como vivió Jesús, ¿o no es así? Al menos ellos tienen guardado el trasteo. Jesús no tuvo ni dónde recostar la cabeza. Nunca tuvo trasteo guardado. Nunca. Y era el dueño de todo. Era el dueño de todo. Ahora es interesante, conforme al espíritu de este mundo, siguiendo al diablo, o sea, al príncipe de la potestad del aire, conforme al príncipe. Es interesante. ¿Nosotros debemos estar conforme al príncipe o conforme al rey? Es interesante. Y es interesante, como le he dicho muchas veces aquí, el decir de los creyentes hoy en día: hasta la vida que se merecen los hijos del rey. Y la pregunta es: ¿cómo vivió el rey en la tierra? La vida del rey en la tierra fue una vida de sufrimiento por hacer la voluntad del Padre. Fue una vida de renuncia. Fue una vida de persecución. Y fue una vida de obediencia, a pesar del eminente peligro de la muerte en que estaba todos los días. Jesús nunca buscó su propio beneficio, nunca fue donde quiso, nunca se comió lo que quiso, solo lo que el Padre le proveyó en su soberana y perfecta voluntad. El Señor lo puso a aguantar 40 años allá en el desierto, y el Satanás salió y le dice: usted puede convertir esa piedra en un delicioso manjar. Dile a la piedra que se convierta en lo que usted quiera y se convertirá. Jesús le dice: no solo de pan vive el hombre. Pero nosotros decimos: pero si no, ¿cómo comemos? No conforme al príncipe de este mundo, no conforme a Satanás, y mucho menos conforme a los deseos de nuestra carne. Dice la Biblia en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos, todos, porque sin excepción, en otro tiempo. ¿En qué? En los deseos de nuestra carne. ¿Sabe, hermano, que darle gusto a su carne es pecado? Darle gusto a su carne en cualquier cosa es pecado. Si usted tiene hambre, ¿cuántos de ustedes les da hambre, hermanos? Ay, hay un olorcito por ahí como dañino, hermano. Hablar a esta hora de comida sí es terrible, hermano, perdonen. Pero tengo que hacerlo. Darle gusto a la carne es pecado. ¿Es pecado tener hambre? No. Dios hizo el hambre, ¿cierto? Y es una necesidad. Pero es pecado que usted quiera comer lo que quiere comer y no lo que Dios le da o lo que le provee en el momento. Si hay algo que a usted no le gusta, estás pecando. Si hay algo que le hace daño, no se lo debe comer. Pero si no hay más vale que ore y se lo coma, para que no dañe su cuerpo por hambre. Porque Dios puede santificar ese alimento. Yo no sé si es el cuerpo el que daña el alimento o el alimento el que daña el cuerpo, pero según la palabra de Dios es el cuerpo el malo. Y cuando el alimento entra, lo deteriora de tal manera que dice uno: wow, este alimento me hizo daño. No. Fue su cuerpo el que está dañado y reaccionó mal ante el alimento que comió, porque otro se lo come. El problema no es el alimento, es usted. Y siempre el problema será usted y yo, claro está.
Por eso es interesante, si hay algo que comer, de gracia dice la Biblia, y cómalo. Si tiene hambre, no exija lo que quiere, reciba lo que le den. Si tiene hambre y quiere satisfacer el hambre, no busque comer lo que desea, solo disfrute lo que Dios le da con gratitud y en oración, cómalo. Eso dice la Biblia, de lo contrario pecarás. Pecarás. Y es maravilloso entender esos principios, los deseos de la carne. Y recuerde que los deseos de la carne tienen que ver con todo que satisface la carne. Y eso lo dice Gálatas capítulo 5, los deseos de la carne. Fornicación, adulterio, avaricia, inmundicia, laxivia. Bueno, un montón de cosas que están ahí. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. O sea, siempre que usted busque satisfacer su deseo, pecarás. Cuando usted haga las cosas como el mundo las hace, pecarás. Cuando usted haga las cosas como a los demás les gusta, pecarás. La única manera de hacer las cosas bien es cuando las hagamos conforme a lo que Dios ha establecido. Conforme a lo que Dios ha establecido. Por eso es interesante, hermanos, que no recordemos que el viejo material, nuestra carne, le encanta vivir esclavo de esto. Alcen la mano en los que en la carne les gusta pecar. Alcen la mano en los que en la carne les gusta pecar. El que no es mentiroso y está en la carne. Lamentablemente en la carne a todos nos gusta pecar, porque a todos nos gusta en la carne que suceda lo que nosotros queremos, ¿o no es así? Pero Dios dice, no quiero que anden en la carne, porque es pecado, es contra Dios, es delito. Ahora, el problema no es solamente la carne, son los pensamientos. Mira lo que dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. ¿Y de quién más? Y de los pensamientos. Mire, seguir lo que deseo y seguir lo que pienso es seguir a Satanás. Seguir lo que deseo y seguir lo que pienso es seguir a Satanás, es seguir al mundo, es seguir contra de Dios. Usted le sirve al niño pancito con huevito y algo de tomar. Dice, no mamá, yo no quiero eso, yo quiero una hamburguesa. Usted puede decirle, con gusto hijo, partamos el pan, metamos el huevo, cómase su hamburguesa. Ahí tiene su hamburguesa. 2 pedazos de pan que envuelven algo, ¿no es así? Eso es una hamburguesa. Pero muchos, claro hijo, amor, porque los maridos son así, amor, hágale al niño la hamburguesita, porque tienen la mujer como sirvienta para complacer a los hijos. Conforme al mundo. Conforme al mundo. O a veces es el marido el que tiene que hacer eso obedeciéndole a la mujer, porque tiene como los hijos como consentidos y manda al marido como si fuera un niño, porque ella a veces es mejor los niños que el varón. Como dijo el pastor Lucas, eso no sucede aquí sino en Valledupar. Conforme a los deseos de los pensamientos, hermano, mire, no siga su mente. Tus pensamientos y mis pensamientos no son los de Dios, a no ser que nuestra mente esté creyendo y obedeciendo la palabra. De lo contrario, no. Por eso Dios dice muy claro en Proverbios, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Por eso, hermanos, tengamos cuidado. Hay que reflexionar seriamente, porque la Biblia nos manda a cambiar nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque usted no solamente actúa en esclavitud conforme a la carne, sino que exactamente como piensa, así actúa. ¿O no es así? Si yo quiero entender por qué usted actúa así, lo único que debo entender es cómo piensa. Porque uno, conforme piensa, así actúa. Por eso la Biblia nos ordena en Romanos capítulo 12, cambien la manera de pensar. No se moldeen a este mundo, renueven su mente para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Vamos al libro de Efesios un momentico. Capítulo 4. Versículo 17 y 18, por favor, para hablar de esa parte, de la manera de pensar. Recuerde, hermanos, no se le olvide, usted piensa mal, yo pienso mal,
Podemos conjugar el verbo pensar mal entre todos. Yo pienso mal, tú piensas mal, ellos piensan mal, nosotros pensamos mal, vosotros pensáis mal, ellos piensan mal. El único que piensa bien es Dios, no más, no más. Y nuestros pensamientos están en contra de Dios, a no ser que la palabra de Dios esté guardada en nuestro corazón y el Espíritu Santo nos esté controlando. Pero dice el 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, escuche. Esto pues digo y requiero en el Señor, Dios lo ordena, que ya no andéis como los otros gentiles, o sea, con aquellos que no conocen al Señor, porque nosotros somos gentiles, ¿cierto? Pero los otros gentiles son todos nuestros conciudadanos, que no son judíos, que no conocen al Señor. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan ¿en qué? En la vanidad de su mente. Yo me pongo a pensar, un buen celular vale por ahí que 300, 500 mil pesos, que sirva para algo. Pero el varón en la mente tiene que comprar el de 3 millones. Y se endeuda 3 años para pagar un celular que al mes queda obsoleto ya por el nuevo que salió. Si no se lo roban. La vanidad de la mente. La vanidad de la mente. La mujer que tiene la nevera, de esa que le sale hielo por todos lados y no escarcha, pero ella quiere hielito en cubos. Entonces le dice al marido que le compre esa que vale 3 millones que bota hielito en cubos, cuando ella puede meter una bolsada de agua en la nevera y tener bastante hielo sin tanta vanidad. ¿O no es así? Si tiene plata y puede comprarse una de 3 millones, cómpresela. Pero si es por vanidad, pecas. Y hermano, tenemos que pensar seriamente. Dice que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Porque son ignorantes. Y por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, o sea, al desenfreno, a la satisfacción completa de sus deseos, para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero mira lo que dice el siguiente versículo: mas vosotros no habéis aprendido así. ¿A quién? A Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Es importante entender este principio. Es importante entender este principio. Y podamos realmente hacer las cosas como deben hacerse. Entonces, dice el versículo 3, volvamos a Efesios otra vez porque el tiempo ya se nos está yendo completico. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos nuestro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos. Al hacer todo esto, hermanos, al vivir conforme al hábito de pecar, al vivir conforme al espíritu de este mundo, siguiendo al diablo, porque cuando uno vive conforme al mundo, la carne vive conforme al diablo. Cuando le damos gusto a los deseos de la carne y a los pensamientos de nuestra mente, por naturaleza somos hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cuántos impíos están bajo la ira de Dios? Todos. ¿A cuánto de la gente que está fuera sin Cristo ama a Dios? ¿La Biblia dice algo al respecto? Leamos el Salmos capítulo 7, Salmo 7, 7:11 creo que es. Dios ama a los que están en Cristo Jesús. Versículo 11. Salmo 7:11. Dice, Dios es juez justo. Y como Dios es juez justo, Él está airado contra el impío. ¿Cuánto tiempo? Todos los días. Y si no se arrepiente, si no se aparta de su pecado, Dios está afilando su espada y armado tiene su arco y ya lo ha preparado. Tiene preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Si el impío no se aparta, él mismo ha concebido maldad y se ha preñado de iniquidad y da a luz engaño. Por tanto, en el pozo que ha cavado, allá caerá. Y si lo ha ahondado en su propio hoyo, morirá. Mira, hermanos, es un privilegio realmente haber sido salvado por Dios. No para menospreciar al que está afuera, sino para tener misericordia de él y compartirle a Cristo. Porque usted solamente tiene misericordia al impío cuando le comparte a Cristo de corazón. Y usted realmente entiende la misericordia de Dios cuando usted y yo nos apartamos del pecado. De lo contrario, no.
Dios no nos puso en esta tierra para complacernos ni complacer a nadie. Dios nos puso en esta tierra para prepararnos para el encuentro con Él, para darle la gloria a Él aquí, porque se la vamos a dar a Él por los siglos de los siglos. Y este es un preámbulo de entrenamiento. Un preámbulo de entrenamiento. Como esposa, la está entrenando para ser la mejor esposa por los siglos de los siglos. Como varones, nos está entrenando para conocer al varón perfecto por los siglos de los siglos. Como siervos, nos está entrenando para servirle a Él por los siglos de los siglos. Lo perfecto aún no ha llegado, pero está en Cristo Jesús en nosotros. Por eso, hermanos, qué bueno entender este principio y hacer las cosas realmente como el Señor lo ha ordenado. Hermanos, nosotros éramos material muerto y material esclavo del pecado, del mundo y de Satanás. Ya no. Estamos en el mundo y aún tenemos la carne, pero ya no debemos ser esclavos ni de la carne ni del mundo, sino de Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice: consideraos muertos al pecado, pero vivos para el Señor. Y sin importar las circunstancias que usted pase, hermano, sin importar cuáles sean, vivamos para el Señor. Porque Dios es el que trae esas circunstancias y usa esas circunstancias para que nosotros le conozcamos y vivamos para Él. Que Dios nos ayude a todos, hermanos. Soberano Dios y Padre eterno, gracias por el inmenso privilegio de saber que tú, Señor, nos sacaste de allá, del montón. Trabajaste en nosotros y sigues trabajando en nosotros, pero hiciste un proceso maravilloso para convertirnos, Dios, en material vivo, material útil, material que puede glorificarte a ti. Nos has hecho miembros del cuerpo de Cristo y hoy disfrutamos la vida de Jesús por la gracia tuya. Ruego, Padre, para que nos dé la gracia de no dejar que la carne nos controle, que no nos controle nuestro pensamiento ni nuestra manera y nuestro deseo de vivir, sino tu Santo Espíritu y tu palabra. Y rogamos para vivir delante de ti como es digno de ti. La bendición tuya sea sobre todo en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.